Buenas tardes, 16 de diciembre, víspera de Reyes, llenos de contento. Nos estamos acercando a los Reyes. Ay, Dios mío. Ay, señores. Ni cuánto relajo. A mí me mandaron un WhatsApp de que está el nacimiento, la Virgen, San José, el niño. Y los 3 Reyes Magos con la vacuna, han llegado con la vacuna. Y dice que San José dijo, a mí no, póngansela al burro primero. Un pobre burro que estaba ahí. San José dijo, a mí no, póngansela al burro primero. Hasta ese relajo. Yo me morí de la risa. Ustedes ven la cara. Edwin, yo te mandé eso. Yo te lo mandé, Edwin. Eso es muy gracioso. Yo no sé cuántas cosas con la vacuna, cuántas cosas con la vacuna y ella, que sí, que sí, no. Que, bueno, pero bueno, vamos a ver. Pero miren este videito, ya gracias a Dios, sí, nosotros vamos a hablar de economía, hay que hablar de economía, pero miren este videito. Edwin, pon el video del sargento, el sargento, miren. Mire. Mira, todavía falta, ¿eh? Aún amén. Mira, ya lo localizaron, ¿eh? Ese es el sargento Elías Solano Pérez, de la Fuerza Aérea. Ese hijo de su madre. Ese hijo de su madre, por no decirle otra cosa. Pues le digo otra cosa, me cancelan el programa. Ponlo otra vez, Edwin. Ese hijo de su madre. Yo te digo a ti que se llama, ya lo localizaron. Sargento Elías Solano Pérez, de la Fuerza Aérea. Ese tiene que estar preso hasta el 1 de enero del 2021. Del 2021. Ese. ¿No entiendes? Los piques que uno coge. Mira. Bueno, señores, dice el presidente de la República en un Twitter, presidente, y lo felicito. Es hoy. En República Dominicana, todo el que quiera trabajar progresará. Se está trabajando con transparencia y honestidad, agilizando los procesos y permisos para que las empresas puedan realizar nuevas inversiones y puedan crear empleos en el país, que es el mejor programa social. Bravo, presidente, bravo. El mejor programa social es que la gente tenga un trabajo. Bien por usted. Por eso hay que ponerle atención cuando digo el ministro de Trabajo, que hay que dominicanizar el trabajo en la República Dominicana. A todos estos empresarios que tienen contrataciones de ilegales y de sacar al dominicano para meter ilegales, que lean ese Twitter, que apliquen ese Twitter del presidente, que lo apliquen. Presidente, mire, eso es lo mejor, mire, de todo lo que usted ha dicho, en este país, y lo que ha prometido y lo que usted se ha preocupado por, ese es el mejor, la mejor declaración que usted ha dado. Trabajo para el dominicano. Bien, presidente, bien por usted. Porque hay que aplicarlo. Y también decirle que en el periódico hoy no, en el Día, el periódico El Día, si ustedes lo buscan,
están las declaraciones del señor, déjame buscarlo entero, Máximo, déjame buscarlo, yo, perdón, excuse me, déjame ver si entra. No, es en el día, sí, en el periódico El Día. Me le mandaron a decir también, me acaba de llegar este WhatsApp, esto es rápido porque es que tengo muchas cosas. Presidencia suspende actividades consideradas no esenciales por el COVID-19. Justo y necesario. El mundo roza los 72 millones de casos del COVID. El COE anuncia un operativo navideño para las navidades ahora, en estas navidades. Y también en el periódico El Día, una entrevista, aquí está, del señor Maxi Montilla, que es Maxi Montilla, afirma negocios con distribuidoras son ilícitos. Esto ha salido, fue una entrevista que él le dio hasta ahora hay otro que lo está reseñando, al periódico El Día. ¿Ok? No tenemos tiempo de comentarlo, pero usted puede buscar ahí las explicaciones que este señor está dando sobre su papel como empresario, no solamente en el gobierno pasado, sino desde antes de que Danilo asumiera el gobierno. En el PLD, desde cuando estaba Lionel, indudablemente. Entonces, esas son declaraciones del señor Maxi Montilla. Les mandan a decir que ya se depositaron las ayudas de quédate en casa y comer es primero. ¿Ok? Llegaron ya las ayudas, se depositaron. Quédate en casa y comer es primero. Para que las personas que están inscritas en estos programas, pues ya puedan ir a buscar el dinerito que sale de ahí. No es un dinerito, no es un dinerito que tiene. O sea, los programas, quédate en casa y comer es primero. Es los únicos dos que me dijeron que por favor dijera que ya estaban los depósitos hechos. Qué bueno. Hay que ayudar, ahora mismo hay que ayudar a la gente. Pero vuelvo a decir, presidente, la mejor declaración que usted ha dado. El mejor programa social es que una gente trabaje dignamente. No que tenga que recibir nada. Hasta humillante. El mejor programa es el trabajo. Bien por usted. Y dígaselo a todo empresario, ¿me entiende? Que no le voy a decir otra cosa, porque que le den trabajo al dominicano y que no saquen a los dominicanos y a las dominicanas, porque hay muchos salones de belleza que están sacando a la dominicana, dicho sea de paso, para meter venezolanas. ¿Ok? Y yo te digo, solidaridad, pero espérate que vengo ahora, cojollo. Porque ¿quién le va a dar solidaridad a la dominicana que la sacan de su empleo? ¿Quién? ¿Quién se la va a dar? ¿A dónde va a ir? Punto. Nos vámonos con el señor. Ahora nosotros vamos a hablar con Miguel Collado, el economista Miguel Collado, del CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. El CRES, donde está también nuestro queridísimo Ernesto Selman, etcétera, etcétera. Miguel, ¿cómo está usted? Saludos. ¿Qué tal, Consuelo? Todo bien por aquí, gracias. Qué bueno. Bueno, Miguel, yo le agradezco mucho porque con tantas cosas del COVID y la vacuna y que sí, y hasta con Trump, uno pendiente hasta de Estados Unidos. Pero el CRES, del cual usted forma parte, hizo una serie de vamos a decir, de planteamientos desde la semana pasada, que yo le doy seguimiento a todo lo que ustedes dicen y los felicito,
en Muchas donde gracias. ustedes plantean la necesidad, lo tengo aquí, de que se establezca la ley de responsabilidad fiscal, por un lado, y la modificación del Código Tributario para simplificarlo, pero que también el contenido, vamos a decir, sea a favor, que no sea en detrimento de la industria, ni de las personas que trabajan, sino todo lo contrario, un código que favorezca, que la gente diga, voy a pagar mis impuestos, es razonable, y que no esté lleno de parches como hasta ahora se están haciendo las reformas. Eso es fundamental para ustedes, para que funcione la economía dominicana. Sí, de nosotros venimos haciendo estas propuestas prácticamente desde la incorporación de la institución. Ya nosotros cumplimos 9 años como centro de pensamiento económico. Y en el 2015 lanzamos una propuesta complementando ambos elementos que acabas de citar, que son la ley de responsabilidad fiscal, que de hecho hay un proyecto de ley desde el 2013. Sí. Elaboramos un proyecto junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia y presentamos una reforma al Código Tributario junto con don Francisco Canaguate, que don Francisco Canaguate fue una persona clave en la elaboración del Código del 1992. Fue la vez que tuvimos una reforma parecida a lo que estamos proponiendo ahora mismo. Sí. ¿Qué es lo que se persigue con esta reforma tributaria? Que tal como se hizo en aquel momento, que teníamos tasas de impuestos sobre la renta que llegaban al 46% y se redujeron en 3 años, cuando se promulgó el código se llevó a 30 la tasa y luego a 25% al tercer año. En esa época los países más ricos, los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que se conoce como la OCDE, sí, tenían tasas superiores al 44, 45% en promedio. Hoy en día, esos países tienen una tasa que es inferior al 22% en promedio. ¿Al 22%? Nosotros, al 22%. Okay. Y nosotros la subimos y la tenemos en 27%. Sí. Entonces, cuando uno agrega todo el tema de la problemática de competitividad que tenemos en el país, por otros costos que se añaden, que el tema de la factura eléctrica y la calidad del servicio, los costos del transporte, costos laborales no salariales, los temas burocráticos, de institucionalidad, un gran etcétera, es difícil atraer inversión, tanto local como foránea, a República Dominicana para lograr con la celeridad que necesitamos la creación de nuevos puestos de trabajo a través de procesos productivos y por tanto que se cree riqueza en República Dominicana y salgamos más rápido de la pobreza, como es lo que quisiéramos. Entonces el espíritu de la propuesta es básicamente, como decía usted en la introducción, hacer menos oneroso el sistema tributario y que sea más fácil de administrar. Cuando usted dice oneroso el sistema tributario, también ustedes hablan de la cuestión de la ley de responsabilidad fiscal. Sí, la ley de responsabilidad fiscal. Que ya esa es la que usted dice que ustedes la presentaron en el 2013. Bueno, ambas fueron presentadas propuestas, pero de esa hay un proyecto de ley que está en el Congreso desde entonces. Y de la reforma. Pero el pacto fiscal, lo que yo entiendo es que ustedes plantean el pacto fiscal con esos dos elementos, la responsabilidad fiscal y la modificación del código. Que es como lo dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, perdón. En su artículo 36 dice que deben ser los dos elementos. Exacto. Entonces, lo que pasa es que el señor Julio Martínez Pozo, ayer, que no estuvimos porque el presidente, oigan esto, yo no fui a la comida, esto es al presidente Luis Abinader, yo no fui a la comida de ayer, que usted tuvo a bien hacerle a RCC Media, a don Antonio Payá,
al sol de la mañana, sol de la tarde, etc. Presidente, con que yo no salgo, estoy en cuarentena full, no me dejan salir de mi casa. Aquí es que trabajo y yo hago todo. Pero Julio Martínez Pozo ayer habló con el presidente y le preguntó en esa comida sobre la reforma fiscal. El presidente le dijo, en el 21 no va a haber reforma fiscal. Sin embargo, Martínez Moya escribe, dice Julio esta mañana en el programa, escribe en su artículo del lunes que esa reforma fiscal viene para el año que viene. Ustedes mismos, ¿cómo crees? ¿Qué información tienen? No, lo que yo interpretaría es lo siguiente. El presidente anunció, luego de que se hizo la introducción del presupuesto y se anunció que se iba a adendar para hacer una modificación, se iba a introducir un adendum. Para el mismo, se habló en ese momento, en su discurso, cuando se refirió al tema de convocar al CES en este año que viene a inicios para que a mediados del año se tuviera listo el tema del llamado pacto fiscal, como dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo lo que interpretaría con la información que con eso y con lo que te acaba de decir, doña Consuelo, es que la idea sería tenerlo listo para introducirlo con el presupuesto del año 2021 y que la reforma empiece a ser aplicada a partir de enero del 2022. Eso es lo que estoy interpretando. Una de las cosas podría ser, como usted lo está explicando, es muy razonable como usted lo está explicando, porque Julio explicó que el presidente le dijo no, reforma fiscal en el 21 no, pero sí Luis pidió, el presidente pidió que le... ¿Usted cree que hay el acuerdo, el consenso suficiente, vamos a llamarlo de una forma, para que ese pacto fiscal pueda ser aprobado en el CES? O sea, sí existe, porque el pacto eléctrico estaba listo. Hubo algunos detalles que no permitieron que pasara, pero el pacto fiscal da más brega todavía. ¿Usted cree que puede estar listo? Vamos a ver los dos componentes. La ley de responsabilidad fiscal a la cual ya nos referimos tiene diferentes elementos y unos importantes, o voy a dividirlo en dos. Uno que serían reglas fiscales de gasto, tal como lo proponemos nosotros, reglas de gasto, de déficit y de endeudamiento, es decir, normar esos montos. Que se sepa, que el ciudadano de a pie sepa cuál es el límite del endeudamiento, cuál es el límite del crecimiento del gasto, etcétera, para cada año. Otro elemento importante es crear un fondo de estabilidad fiscal. ¿Para qué? En el caso de que tuviéramos una eventualidad, como es posible, ya que República Dominicana se encuentra en el Caribe, nos afectan fenómenos naturales con cierta frecuencia. O pudiera suceder algo similar a lo que estamos viviendo actualmente, tener un fondo, está bien explicado cómo se alimentaría, y por esos dos elementos que le digo, las reglas fiscales y eso, para nosotros es suficiente tener claro que esto es algo que necesitamos ya. Entonces, en ese sentido, yo creo que quienes participen en la discusión no deberían darle muchas vueltas a ese tema. Por eso, hay otros elementos, pero esos son primordiales. Tengo entendido que ustedes lo presentaron con Finjus, ¿justo? Lo elaboramos junto con Finjus, la redacción y fue introducido por 5 diputados en aquel momento de los partidos mayoritarios. O sea que en ese momento. Sí. Entonces, contestando la pregunta, para nosotros es más fácil ese elemento de la reforma, el que tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal. Ahora, el tema de los impuestos sí se presta a más discusiones. Ahora, nosotros tampoco en ese tema debemos darnos el lujo de alargar la discusión y tener en cuenta lo siguiente: República Dominicana
ha sido golpeada en este año y todavía los efectos de la pandemia no se van a terminar de ver sino el año que viene. O sea, todavía hay efectos que la gente no lo ha percibido del todo en la cierre de empresas, el mercado laboral, etcétera. Entonces, incluso la prima, me preocupa, después quiero que me hable un poco de la prima. Sí, cómo no, claro. Entonces, abordando eso y sabiendo que la informalidad va a incrementarse, que a las empresas se les será más difícil poder tener flujo de efectivo para pagar los impuestos. Sí. O sea, y que necesitamos una situación, lo que necesitamos son elementos que mejoren la competitividad del país. Sí. No podemos tener estos impuestos altos, como decía en la introducción, de que nosotros ahora mismo tenemos una tasa de impuestos del 27% sobre las rentas, mientras los países más ricos, que tienen un mejor clima de inversión que nosotros, la tienen más baja. Tenemos el tercer impuesto IVA, como se le conoce, impuesto al valor agregado, que es el ITEVI, más alto de toda Latinoamérica. Y tenemos selectivos altísimos, tenemos una serie de impuestos distorsionadores, impuestos al ahorro, impuestos a la transferencia de electrónica y a los cheques. Entonces, el sistema tributario necesita una reforma, y lo que quiero dejar en la mente de quienes nos están escuchando es que sí, son temas sensibles, pero debe haber un consenso, abocarnos a alcanzarlo y con el liderazgo de las autoridades, porque si no, no saldremos a camino satisfactoriamente y no queremos tener otros parches. Ustedes en el CRES dicen que muchas veces estas reformas que se han hecho aquí en el Código Tributario es para subir impuestos, para poner más impuestos y subirlos, poner más, o sea, aparecen más impuestos, y que ya esto no puede seguir así. Y no hemos logrado o las autoridades no han logrado lo que se propone, que es incrementar significativamente las recaudaciones a través de la creación de nuevos impuestos y el aumento de las tasas ya existentes. Entonces, la idea sería, vamos a ampliar las bases, bajando las tasas, y es más fácil recaudar y es menos costoso, por tanto, para el contribuyente. Eso fue lo que se hizo en República Dominicana en los años 90, o sea, no hay que buscar una experiencia foránea, que sí las hay, simplemente aquí se hizo eso y se incrementaron las recaudaciones, y en la década de los 90 la economía tuvo, por esa y otras reformas que también nosotros proponemos, otras reformas estructurales, tal y como se hizo en aquel momento, la economía tuvo un despegue, inversión extranjera directa, incrementó, se disminuyó la pobreza, el desempleo, el ingreso real de los dominicanos aumentó. Eso es lo que necesitamos ahora mismo. Sí. Por eso estas propuestas. Yo quisiera preguntarle sobre la cuestión de la prima, porque vi una información de que creo que fue el Fondo Monetario o el BID que estaba alertando a estos países latinoamericanos. Y cuando hablan de los países latinoamericanos nos meten a nosotros, los del Caribe también, que con la situación pudiera venir la apreciación del dólar con la situación de la pandemia económica. Nosotros hemos tenido hasta ahora suerte que se ha mantenido, las autoridades han mantenido un control en ese sentido. Pero ¿usted cree que eso puede seguir a largo plazo o puede eso presentarse una situación de inestabilidad en ese sentido? Sí, la respuesta es, ya en este año hemos tenido una depreciación superior al 10%, cercana al 11%, y las autoridades en el presupuesto del año 2021 están incluyendo un estimado de una depreciación superior al 9%. ¿Por qué esto? Bueno, República Dominicana, ¿cuál es todavía las exportaciones tomarán tiempo para recuperarse? Las de zona franca, por ejemplo, el último dato que tenemos es que han caído más de un 5% con relación
al mismo periodo del año pasado, hasta octubre. Es el último dato de la Dirección General de Aduanas, para dar una idea. Pero el principal generador de divisas de República Dominicana es el turismo. Y la contracción ha sido importante. Todavía, bueno, el último dato a noviembre es que, comparando enero a noviembre del año pasado contra este mismo periodo de este año 2020, la caída en la llegada de turistas ha sido alrededor del 69%. Se han hecho los esfuerzos para que la oferta del servicio mejore y tengan más confianza los turistas, pero con las medidas todavía de confinamiento, todavía la aprensión a viajar, etcétera, no vamos a tener una recuperación del turismo ni siquiera en este año que viene, 2021, sino en el 2022. Entonces, menor generación de divisas por exportaciones y por turismo, y también por inversión extranjera directa, son elementos que obviamente hacen que haya una presión sobre el tipo de cambio, y por eso esa proyección que tienen las mismas autoridades de que se va a depreciar en alrededor un poco más de 9%. 9%. Entonces, pero sí, ¿cómo es que se ha estado 9% de lo que tenemos ya ahora. Correcto, en promedio. Sí, haciendo la comparación, cómo termina el promedio de este año. Miguel, pero yo me encuentro que con una gravedad como la que tenemos mundial, en la economía mundial, bien nos ha ido a nosotros. En ese sentido no nos ha ido tan mal porque por el mismo endeudamiento público. Y esto es, bueno, uno se pone a pensar, el endeudamiento es preocupante, el ritmo que ha llevado. Sin embargo, en estas circunstancias ha sido inevitable. Nosotros hubiésemos esperado que fuese menor el nivel de endeudamiento, pero ese flujo de efectivo de divisas provenientes de la colocación de bonos soberanos ha ayudado a que las reservas internacionales netas del Banco Central caigan menos y por tanto la depreciación haya sido menor. Ese es un elemento que ha contribuido, y bueno, en el mundo ahora mismo hay una gran liquidez a nivel internacional y las tasas son favorables para tomar préstamos, pero ojo, ya las calificadoras de riesgo tienen la mira puesta sobre estos países, y aunque nos mantuvieron la calificación en este año, están observando, y bueno, la última Standard & Poor's, que hizo su calificación recientemente, dijo que estará revisando en unos 6 meses, si no antes. Lo que quiero decir con esto es que ese tema, volviendo a lo del pacto fiscal, debemos mandarle la señal a los inversionistas, a las calificadoras de riesgo, de que República Dominicana está enfocada en poner la casa en orden en términos de las finanzas públicas lo antes posible. Eso es muy buena recomendación. Y hablando sobre eso, precisamente, tengo aquí el listín del 9 de diciembre, el gobierno logra bajar 1.132 millones de dólares en servicio de deuda para el 2021-2025. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Nos recompramos nosotros deuda? ¿Nos recompramos? ¿Qué es lo que eso significa? Sí, fue una operación positiva. Lo que se hizo fue lo siguiente. Nosotros tenemos un bono que vence en el año 2032. Entonces, ese bono, en términos técnicos, se abrió y se colocó deuda ¿con qué finalidad? Con que esa deuda nueva, tener el efectivo para poder comprar bonos que vencían en los años 2021, 2024 y 2025. Lo que se hizo fue, se colocó bonos con vencimiento en el año 2032 para comprar esos bonos que ya estaban más cercanos a vencer. O sea que lo que hicimos fue recomprarlos. Es como que alguien vaya al banco y diga, yo necesito un financiamiento de más largo plazo para pagar este financiamiento de corto plazo, porque se me va a hacer difícil pagarlo en los próximos años. O sea, necesito
extender el plazo de madurez de mi deuda y a la vez se logró bajar el pago de intereses también de la deuda. O sea que en ese sentido fue positivo. Lo que está más cerca, los pagos que estaban más cerca. Los pagos que estaban más cerca ya no van a suceder en el 2021, en el 2024. Vamos a tener esas presiones, hay que buscar esos cuartos. Exactamente. O sea, la verdad que como que dicen que en casa del ahorcado, que sé yo, que no, es buscando de lo que estamos por todo esto. Sí, obviamente, en estas circunstancias, bueno, eso es positivo. Yo creo que el gobierno debió haberlo explicado un poquito mejor, en términos más llanos, para que todo el mundo entendiera la bondad de esta operación, que definitivamente es positiva en las circunstancias. ¿El gobierno debió qué, Miguel? ¿Debió? Perdone, que yo entiendo que el gobierno debió haberlo explicado un poco mejor, ser un poco más proactivo, en términos más llanos, para todos. Sí, para nosotros. Todos entendiéramos mejor. Sí. No, eso nada más lo entendía, por eso yo lo tenía aquí. Dije, yo tengo que preguntarle porque lo he leído 6 veces y como no sé nada de economía, pues tenía que explicármelo un economista. Y ya ahora sí que lo entendí. Hay un aspecto que yo quisiera que no se nos quedara, Miguel, sí, claro. Es el aspecto de la informalidad. Se habla de que podemos tener que la informalidad tenemos que trabajarla para hacer más formalidad. Esa es la cuestión también de la responsabilidad fiscal, eso entra dentro de la responsabilidad fiscal. Más específico dentro de la reforma al Código Tributario, porque ¿qué es lo que pasa? Mire, usted le puede poner a un empresario, un emprendedor pequeño o del tamaño que sea su empresa, la formalización de la misma gratis. Es decir, usted dice, mira, costo cero, pero ¿qué pasa? Tiene que pagar 12 anticipos en el año. Tiene que pagar un ITEVIS por lo que vende, que lo viene a cobrar tal vez 90, 120 días, y una tasa de ITEVI alta. Otros impuestos que se agregan, como hablamos, que cuando tiene que hacer una transferencia bancaria, que si saca un seguro, tiene un selectivo, como si fuese un bien de lujo, y todos los activos deberían estar asegurados, y no lo puede compensar porque no es como el ITEVIS, que sí se puede compensar. Los hidrocarburos tienen impuestos que nos lo ponen los precios hasta un 30% más caros que en Centroamérica. Es decir, lo que digo con todo esto es que para ser formal en este país no hay muchos incentivos. Y pues, porque en la práctica, cuando llega el momento de pagar todos esos impuestos, es difícil verdaderamente. Y eso es lo que queremos cambiar. Y se va a recaudar más. Porque habría, tal como pasó en la década de los 90, habría más actividad económica y sería más fácil para las autoridades recaudar porque habría menos incentivos para la elusión y la evasión y sería más fácil la incorporación de las empresas a la formalidad, que es el tema que tratamos. A eso es que ustedes en el CRES llaman, dice que la propuesta de ley que hace el CRES sobre la cuestión de responsabilidad y transparencia fiscal, esa propuesta tiene como finalidad el establecimiento de un marco normativo claro para sanear y transparentar las finanzas públicas, eliminar los déficits. Al subirlas, cuando ustedes plantean eliminar los déficits, al subir la recaudación, bueno, los déficits. Sí, obviamente ayudaría la mayor recaudación, pero con la ley de responsabilidad fiscal específicamente lo que se busca es establecer reglas fiscales que limiten el incremento en el gasto y establecer cuál sería el tope del déficit. Sí. Esto es para no dejarlo abierto. Y como le decía ahorita, que eso se hace en otra economía, eso se hace, Miguel, en otra economía, tener un tope. Sí, si mal no recuerdo exactamente.
¿Perdona? En la Unión Europea tengo entendido que sí, que lo hay. Sí. Y va a decir que Se recibe ahora en mismo los el países. número exacto no lo recuerdo, pero estamos por encima de más de 80 países en el mundo que tienen reglas fiscales. Brasil, después de su crisis económica, introdujo una regla fiscal en la Constitución, una regla fiscal que va a durar 20 años, que le pone un tope al monto, al incremento del gasto anualmente. Mire cómo, no hay que llegar a estas crisis o que se empeoren para hacer ese tipo de cosas. Y eso es lo que uno quiere evitar, y por eso viene advirtiendo y que tengamos en consecuencia una reforma lo antes posible. Bueno, la verdad que yo te voy a decir una cosa, es la primera vez, mira que yo me encanta darle seguimiento a todo esto, pero indudablemente que ese pacto fiscal, donde ustedes plantean esos dos elementos fundamentales, tanto la ley de responsabilidad fiscal, que eso es básico, como también modificar el código tributario para simplificarlo a favor de personas, empresas y de la misma DGI. De la misma autoridad, claro, para que sea más fácil administrar el sistema. Y finalmente, o sea, el plan de proindustria, el plan de competitividad, el plan de industrialización del país, todo esto se conjuga. O sea, lo que no quiero es, ¿eso está separado uno de otro o es un todo? Es un todo, donde incluye todo esto también. Hay elementos que se tocan. Ahora, nosotros queremos que se vea el tema de competitividad como algo global, que no son acciones aisladas, sino que empieza desde, por ejemplo, el establecimiento de un clima de inversión más favorable porque la tributación así lo permite, pero con otras modificaciones como ya, por ejemplo, el tema eléctrico, tener una ley o un pacto eléctrico en ese sentido, con modificaciones al status quo o a lo que tenemos actualmente, reducir los costos de transporte, de los mismos combustibles, etc. Es una serie de elementos que necesita República Dominicana y nosotros siempre los proponemos desde un punto de vista integral. Para que en sentido general aumente la competitividad en el país. Sí. Bueno, Miguel Collado, muchísimas gracias. Bien, gracias por todas estas explicaciones que ustedes siempre nos dan. A mí personalmente, yo les agradezco la atención que ustedes les prestan cuando yo les pido que vengan a explicarme todo esto, porque yo soy una ignorante de la economía y hablando con ustedes es que yo llego a entender que todavía nos falta aterrizar en el país y tomar todas estas medidas que ustedes están planteando para que verdaderamente podamos en un futuro relanzar la economía dominicana y que sea más inclusiva, porque es una de las cosas que me preocupa. Por eso saludé el Twitter del presidente Luis Abinader, en donde él plantea que el mejor programa social que hay es que el dominicano tenga trabajo. Es así. A eso es que aspiramos. A eso es que aspiramos. Pero necesitamos estas reformas. Necesitamos las reformas. Y más que nos están chequeando, como tú dijiste, que nos están chequeando. De esas... las calificadoras y los inversionistas. Exacto, las calificadoras y esas instancias de los inversionistas. Muchísimas gracias, Miguel. Muy amable. Un placer. Adiós. Bien. Bueno, señores, ya ustedes oyeron al señor Miguel Collado sobre la economía. Necesitamos hacer esta reforma, es lo que él está planteando. ¿Okay? Recuerden que estamos aquí gracias a Plaza Lama, a Óptico Oviedo, que estamos en la Venezuela, atención, en Sancho Sama, estamos en la Venezuela, y recuérdate que en Óptico Oviedo, los martes, los cristales son gratis, los jueves, las monturas son gratis,
Óptico Oviedo, que es más que una óptica, en su nueva sucursal de la Avenida Venezuela. Y tu marca país, marca Café Santo Domingo, y además tu marca también, país, los productos ricos. Nos vemos en un sol de la tarde. Muchísimas gracias. Adelante.